Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Pedro. ¿Sí? Pedro es el apóstol Pedro, el hombre a quien Dios le cambia el nombre, le cambia el propósito. Sí, o sea, cuando a los judíos se les cambiaba el nombre, lo que en realidad hacían era cambiarle el destino de su vida, el propósito de lo que significaba. Pedro le dice, bueno, tú ya no serás una piedra, dice, tu nombre ya no será Simón, sino que será Pedro, ¿vale? No, Pedro tenía perfectamente en claro, ¿sí?, lo que significaba que le cambiasen el nombre, y cuando le cambia el nombre en sí le dice, no serás una piedra pequeña, sino que serás un peñón, ¿vale? Para un pescador que muchas veces se ha visto metido en el mar, que se ha visto en una situación difícil, ellos sabían perfectamente lo que significaba una piedra, un lugar donde anclar el barco, pero un lugar también donde refugiarse ellos también. En hebreo, en arameo, se escribió de una manera. Cristo dice Petro y Petra, ¿sí? Ya no será tu nombre más Petro, no será piedra, sino que será Petra, será peñón, dice, y sobre esta roca, sobre la afirmación que tú acabas de hacer, que yo soy el Hijo de Dios, y sobre esa afirmación yo voy a edificar mi iglesia. Él sabía perfectamente lo que Dios estaba haciendo con él, y él sabía perfectamente qué significaba, ¿sí?, el hecho de que de ser una piedra, de ser algo de consistencia, de ser algo a quien, bueno, se podía acercar con total seguridad, ¿sí? Cuando él escribe esta carta en Primera de Pedro, él está escribiendo a un grupo de cristianos. Muchos de ellos habían sido perseguidos en Jerusalén, habían huido, ¿sí? O sea, lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, allí la persecución que hubo, la muerte de varios apóstoles, ¿sí? Inclusive a Pedro mismo lo habían encarcelado para matarlo el otro día, y Dios lo liberó. Muchos de esos cristianos huyeron, ¿sí?, por todo el imperio romano, y llevaron el evangelio a muchas partes del imperio, ¿sí? Entonces, algo que unos dirían, bueno, comenzó mal, comenzó con una persecución, comenzó que muchos dijeron, bueno, mira, Dios te sacó de un lugar donde estabas tranquilo, en tu casa, donde te criaste. Ahora resulta que Dios usó aquella persecución, ¿sí? Dios usó toda aquella situación y lo convirtió en una bendición, al punto que todos sabemos, años más tarde, siglos más tarde, fue tanta la influencia de esos cristianos desparramados por todo el imperio que el mismo César proclamó que el imperio romano pasaría a ser cristiano. Y muchas veces nosotros vivimos situaciones así, que decimos, bueno, ha comenzado de una manera, no entendemos por qué Dios ha hecho cosas. No entendemos por qué se cambió la situación, porque algo que estaba bien se desarmó, porque algo que decía, bueno, estábamos tranquilos. ¿Qué fue lo que pasó? A veces no lo entendemos, pero yo les quiero animar a que veamos hasta el final, ¿sí? Hasta dónde llega lo que Dios está haciendo. Cuando él escribe a estos cristianos, allí él habla en el primer capítulo que le está escribiendo a los cristianos que están en lo que sería hoy Turquía, especialmente la parte de Galacia o Turquía oriental, por decir así. Y él les está hablando y les está exhortando, ¿sí? En el versículo 4, y él llega allí y les dice en el versículo 1, puesto que Dios ha padecido por nosotros en la carne, ustedes que están siendo perseguidos, ustedes que están siendo azotados, muchos de ustedes han sido despojados de sus bienes, dice Pablo, pero Pedro está diciendo ahora, ustedes que han sido perseguidos, ármense también del mismo pensamiento que tuvo Jesús, que él padeció en la carne. Dice, ¿pero para qué? Dice, para terminar con el pecado. Había un propósito por el cual Dios padeció una cantidad de cosas, había un propósito por el cual Cristo sufrió hasta la muerte, ¿sí? Y fue para terminar con el pecado. Y Pedro está diciendo ahora, ármense de la misma forma de pensar. Las cosas que han vivido, que están viviendo, sepan que tiene un propósito, sepan que hay un porqué en medio de todo esto.
¿sí? Y algo donde yo quiero llevarle y a lo que yo quiero tratar en esta tarde, ¿sí? Es que nosotros podamos ver, ¿sí? Que lo que Dios está haciendo nunca quede inconcluso. Las cosas que nosotros vivimos, las cosas que estás viendo, todo tiene un propósito. A muchos nos gustaría pasar buenos momentos, ¿verdad que sí? Pero los malos son necesarios. Los malos tienen que estar allí. Hoy me escribía mi hija de Argentina y una de las cosas que decía es que estaba preocupada, estaba amargada porque tenía un cachorrito de 3 semanas, 4 semanas y se enfermó mal de parvovirosis, no sé cómo, parvovirosis si no me equivoco es, y nada, posiblemente el animal muera. Y ella estaba preocupada por mi nieto, ¿sí? que estaba amargado. Dice, no sabe lo que él está orando para que Dios le salve a su perrito, ¿vale? Ahora, una de las cosas en medio de todo esto, ¿vale? Es como muchas veces nosotros no vemos o no entendemos de cómo la vida nos prepara, ¿sí? De que hoy él quizás que pierda a una mascota, pero la vida misma le va preparando porque en el día de mañana quizás que pierda otra cosa mayor, como puede ser un familiar, como puede ser alguien cercano, ¿sí? Y la vida nos va preparando de distintas maneras. Las cosas que Dios hace también nos preparan. Cuando Pedro le escribe, dice, ármense del mismo pensamiento. No rechacemos, decir, bueno, solamente queremos cosas buenas, porque las cosas malas también son necesarias. Las cosas malas que has vivido, que estás viviendo, que pasaste, también fueron necesarias y quiero que sepas, tienen un propósito de parte de Dios. Y no te estoy diciendo que te rías, ni que estés contento, o sea, sería hipócrita decir, gócense, sí, pero sí les puedo decir, y sí les animo a decir de parte de Dios, no nos quejemos, no te quejes de lo que Dios está haciendo contigo. No te quejes. Porque Dios tiene algo, ahora no lo estás viendo, pero Dios tiene algo en medio de todo eso. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice, den gracias en todo. Aprendamos a dar gracias en todo. Dice, en todas las cosas. Dice, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Armémonos de este pensamiento, dice Pedro, de que también vamos a pasar momentos malos y demos gracias y estemos preparados para seguir adelante, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a terminar con el pecado en nuestra vida. Y eso que estás viviendo te va a ayudar a acercarte más a Dios. Hay cosas que el sufrimiento nos hace sentir de otra manera. Una persona que sufre está más sensible. Una persona que sufre está más susceptible a muchas cosas. Es un momento muy delicado. Alguien que ha sufrido una pérdida de un familiar, que ha sufrido un trauma emocional o físico, está totalmente susceptible a muchas cosas. Y uno de algo especial es la sensibilidad que nosotros tenemos en ese momento para escuchar lo que Dios está haciendo. Pedro dice, ármate este pensamiento. No rechaces lo que Dios está haciendo. Y dice un poco más adelante en el versículo 10, dice, cada uno, dice, según el don de Dios que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros que estamos viviendo, que vivimos situaciones, dice, administralo para otras personas, conforme el don de la gracia que Dios te ha dado. Dice, nos ha dado dones y nos ha preparado para esos momentos. Dios cuando nos ha enviado, dice, yo les envío al mundo, dice, pero miren, yo les doy dones. Yo les doy las herramientas necesarias para que donde ustedes vayan sean sal y sean luz. Aunque ustedes estén afligidos, aunque ustedes estén en una situación difícil, ustedes tienen poder y autoridad que cuando llegan a un lugar, las tinieblas se disipan, el mundo espiritual cambia y todo comienza a ser distinto. Quiero que sepas, Dios no te ha dejado solo, te ha dado armas, te ha dado herramientas, te ha dado dones para superar la situación.
No está diciendo, bueno, tienes que estar dispuesto a sufrir, tienes que estar dispuesto a cambiar. No, no. Está diciendo, mira, yo te doy las armas necesarias para que tú puedas tener una vida buena. Te estoy dando las armas necesarias para que tú cambies la situación en la que te has metido o te han metido. Y es importante que nosotros, como dice allí, administremos y ministremos los dones que Dios nos ha dado. No solamente, saben, para nosotros, sino para otras personas. Que tú puedas dar a otro lo que Dios te ha dado a ti. Muchas veces cuando uno está en esa situación difícil, tiende a encerrarse. Hay un pergamino, que no sé sinceramente quién es que lo ha dicho, si no me equivoco dice que es anónimo, dice, me desperté y vi que servir era alegría. Saben, mucho más allá de servir, estoy hablando de sembrar, estoy hablando de hacer, estoy hablando de que tú des lo que Dios ha puesto en tu vida, de las cosas que Dios te ha dado, que tú puedas compartirlo con otras personas. Y cuando tú das, Dios da. Y cuando tú bendices a otros con lo que Dios te dio, Dios te multiplica lo que ha puesto en tu vida. Que tú puedas administrarlo y ministrarlo a otras personas. Que no te lo quedes para ti. O sea, aprender a dar. Hay poder en nosotros para cambiar, ¿sí?, la situación que tenemos alrededor. Y Jesús dijo, hablando de dones y talentos, Él hablaba allí en Mateo capítulo 25, una de las cosas que presenta es la parábola de los talentos. Y dice, un hombre se fue, dice, pero antes de irse a otro lugar, dice, llamó a 3 amigos, a 3 siervos. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Hablando de dones, hablando de herramientas. Dice, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. La idea de cuando Dios les da esto a estas personas es que ellos trabajen con lo que Dios les había encomendado. La idea de Dios es que tú puedas usar las armas y los talentos que Dios te dio. Y que tú puedas bendecir, ministrar y administrar para otras personas. Talentos como quizás escuchar. Hay gente que tiene la capacidad de escuchar. Ustedes se han encontrado con esa persona a la cual, no sé por qué, pero todo el mundo le cuenta todo. Tienen esa facultad o ese don de atraer a la gente y de escucharle y de ser un pañuelo de lágrimas, como se dice. Y uno dice, ¿cómo es que soporta todo eso? Pero Dios le ha dado la gracia y la persona es feliz, viviendo y escuchando. Hay otros que tienen el talento de abrazar a alguien en un momento determinado, de dar un buen consejo. Hay otros que tienen el talento de administrar, otros que tienen el talento de enseñar. Hay diversos talentos, hay diversos dones que Dios te ha dado. Pues eso que Dios te ha dado, eso que tú puedes decir, con esto me siento cómodo haciéndolo. Yo me siento bien cuando hablo con una persona y le puedo dar un consejo, me siento bien escuchando a una persona. Hay gente que se siente bien ayudando a los demás. ¿Les ha pasado esto? Saben, a mí me pasa de que me cuesta a veces decir que no, y hay gente que ha abusado de eso, ¿vale? Y después me da rabia, yo hubiese dicho que no. Es más, le hubiese pedido yo. Pero hay gente, ¿saben? Yo me siento bien ayudando a los demás. Es más, me siento incómodo cuando veo que puedo hacer algo y no lo hago. Y me siento incómodo cuando alguien necesita ayuda y me es más fácil identificarme con alguien que está sufriendo y que está en una situación difícil que con alguien que se está riendo y que está de fiesta. Es lo que Dios ha puesto en mí. Pero cada uno de nosotros tenemos algo con lo que podemos decir, con esto me siento bien. Yo me siento bien con esta situación, abrazando a alguien que lo necesita, dando una sonrisa. ¿Ustedes se han fijado en la calle cuánta gente se ríe?
Ahora con mascarilla creo que nadie se ríe, ¿vale? Pero, o sea, se han fijado, o sea, caramba, que nos hace falta de alguien que ponga los ojos chiquitos y que ver esa sonrisa. ¿Vale? Porque se ha perdido la capacidad de reír, se ha perdido la capacidad de identificarse con otra persona. Se está perdiendo la empatía. Y si Dios te ha dado este don y si te ha dado esto, úsalo. Pero en lo que sea, administrar, bendecir a los demás con lo que Dios ha puesto contigo. Este hombre dice, Jesús se fue, este hombre se fue, hablando de Cristo. Él se fue, pero a cada uno le dio talento. Y eso ¿sabe de qué habla? De que Dios confía en ti para poner en tus manos determinados talentos y dones y herramientas, porque tú puedes usarlo. Dios tiene confianza contigo. A veces somos nosotros que no confiamos en nosotros mismos, que no confiamos en que podemos hacerlo. Sin embargo, si Dios te dio algo, es porque tú puedes hacerlo. Y aún si me dice, bueno, mira, es que no sé hacerlo, como ese hombre que al final escondió el talento, ¿saben? Hubiese sido mejor que lo invirtiese y lo pierda a guardarlo y tenerlo allí. Hay cosas que si Dios puso en tus manos, quiero que sepas, vas a cometer errores. Si Dios te dio talentos, te dio dones, te dio virtudes, te dio algo para bendecir a los demás, que digo, caramba, yo puedo hacer esto, lo voy a hacer bien. ¿Sabes? Hazlo. Errores vas a cometer. Una vez como pastor me mandé una de esas burradas. Que había alguien que tenía una enfermedad y le digo, mejor que tenga cáncer. Y eso, Guillermo, ¿de verdad que le dijiste eso? Y después digo, trágame tierra, ¿vale? Porque, digo, ¿cómo alguien puede llegar a decir una cosa así? Y saben, uno comete errores y después de eso se aprende. Ya, no lo he vuelto a decir, ¿vale? Queden tranquilos que si me dicen que están enfermos no les voy a decir eso, ¿vale? Pero cometemos errores. Vas a aprender a base de errores. Van a haber caídas, van a haber golpes, posiblemente haya pérdidas, haya muchas cosas, sí, pero quiero que sepas, en medio de eso y a pesar de que pierda y a pesar de que cometas errores, Dios confía en ti. Tiene confianza en ti. Y a donde yo quiero llevarte es a que tú confíes en ti mismo también. Que tengas confianza. Si Dios confía en ti, es porque puedes hacerlo. Y la otra cosa, hablando de los talentos que le dio, ¿alguien sabe cuánto es un talento? En la época antes de Cristo, se hablaba de 37 kilos, después de Cristo se hablaba desde 23, 33 hasta 37 kilos de plata. Era un lingote de plata de 27 kilos. Es mucho dinero, estamos hablando cerca de unos 35,000 euros. En la época de Cristo, para comprar un talento, estamos hablando de que alguien tenía que trabajar 6,000 días, porque costaba 6,000 denarios, tenía que trabajar 6,000 días para comprar uno. Pero en sí no es el hecho de comprar el talento, el hecho es de la confianza que Dios tenía para entregarle algo tan valioso a una persona. Y ese es el otro punto que yo quiero tocarte, es que lo que Dios ha puesto no es solamente porque confía en ti, sino porque eres valioso, porque vales muchísimo. Aunque pueda decir, pero lo que estoy viviendo me está sacudiendo, estoy pasando por una situación que yo no tengo ese pensamiento, como dice Pedro, de que me arme de ese pensamiento, no lo tengo. Yo quiero decirte, mira, en medio de todo lo que tú estás viviendo, quiero que sepas que para Dios tienes un valor tremendo. Lo que Dios ve en ti es de muchísimo valor y lo que Dios te confía es de muchísimo valor porque confía en ti. Entonces, comienza a ver cómo Dios te ve. ¿Saben? Y yo quiero animarles y quiero decirles, hay mucha gente ¿sí? Que a veces no piensa como debiera de pensar. Sí, pero quiero decirte, lo que Dios ve en ti es de mucho valor. Mucho valor.
La otra cosa que está hablando aquí es que dice que se fue. Mira, yo te entrego, a uno le entregó 5 talentos. Estamos hablando de unos cuantos, más de 160 kilos de plata. A otro le entregó aproximadamente unos 70, a otro le entregó simplemente 33 kilos, muchísimo. Le dice, yo te los entrego, trabaja con ellos, yo me voy. Y la otra cosa que Dios les está hablando y que yo quiero que no perdamos de vista es el hecho de que Cristo vuelve. Él va a venir por la iglesia. Y cuando Pedro está hablando en sus cartas, dice, mira, no te dejes mover fácilmente de esta forma de pensar. Que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás escuchando, que lo que tú estás pasando, que no te hagan perder esta forma de pensar. Que Cristo viene. Que Dios va a volver por ti. Que Cristo se fue en un momento, pero dijo, yo voy a venir de la misma manera como me he ido. Iglesia, no perdamos de vista, ¿sí?, de que estamos en tiempos finales, no perdamos de vista de que, bueno, hay cosas que nos acuden, pero de que Cristo viene dentro de poco tiempo. ¿Sí? Y en medio de todo eso, no desatendamos lo que Dios nos ha dado. Las cosas que Dios te dio, el talento que Dios te dio, ¿sí? No es simplemente usarlo, cuídalo y que produzca. Cuídalo. ¿Saben cuál fue el error? O sea, de uno de ellos. Dice que Cristo, que el hombre se fue, cuando vuelve, dice, bueno, le voy a pedir cuenta a estos amigos, a estos siervos, a ver qué hicieron con lo que yo les di. El que tenía 5 talentos dice, Señor, mira, tú me diste 5, he ganado otros 5 talentos. Toma, aquí está. Jesús dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Después vino el que le había dado 2. Dice, Señor, me diste 2, mira, he ganado otros 2, toma 4. Dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando llega el que le había dado 1 solo, dice, Señor, yo sabía que tú eras un hombre severo, sabía que exiges lo que muchas veces no has dado, sabía que tú cosechas donde no sembraste, dice, y tuve miedo. Dice, mira, el talento que tú me diste lo enterré. Dice, toma, aquí está el talento que era tuyo, yo te lo devuelvo tal cual tú me lo diste. Y Jesús le dice, mira, tendrías que, aunque sea, haberlo puesto en el banco. Tenías que, aunque sea, hacer algo para que eso produzca un mínimo de interés. El error de este hombre fue no hacer nada y dejar que las cosas se sucedan. Y dejar que todo siga su ritmo normal. Y Dios le acusa y Dios le llama a cuenta. Yo te he dado algo para que tú hagas algo, no para que lo entierres, no para que siga su curso normal, no para que te resignes. No te conformes con el hecho de que la vida siga. La situación que tiene, lo que estás viviendo, usa lo que Dios te ha dado. Usa esos dones, usa esos talentos, usa lo que Dios ha puesto en tus manos. Bendice a la persona que está cerca tuyo. Ayuda a quien puedes ayudar. Si Dios te ha llamado a ser evangelista, pues evangeliza. Si Dios te ha llamado a animar a alguien, pues anímale. Esfuérzate, levántate, haz lo que tienes que hacer, pero no te conformes con que las cosas no han ido como pensabas. No te conformes que, bueno, total, no importa, porque sí importa. Y el tema en medio de todo esto es, lo que Dios puso en tus manos, úsalo. Y no tengas miedo, es decir, bueno, yo pensaba que iba a pasar. ¿Sabes? Este hombre, si hubiese perdido o le hubiese entregado medio talento, no hubiese tenido problemas. Dios no le condenaba por eso. Dios le llamó la atención y Dios le quitó lo que tenía por no hacer nada. Simplemente dejó que la situación siguiese su curso. No te conformes
con no hacer nada. No te conformes con lo que simplemente tienes, como, bueno, la situación está pasando. Cambia la situación que tienes entre manos. Tienes poder en ti. La palabra está hablando. Hay poder en ti para cambiar esa situación. Nosotros somos sal y somos luz donde quiera que estemos. Y Dios te ha dado herramientas para eso. Hay gente que dice, bueno, que yo no sé hacerlo. Comienza a bendecir a los demás. Comienza a darle a los demás. Comienza a servir a los demás. Y eso poquito que Dios te dio, ese ministerio que dice, bueno, pero que es chiquito, eso chiquito, en lo poco eres fiel y Dios te va a poner en lo mucho. Y tú que anhelas que las cosas cambien y que anhelas algo mejor, comienza a dar y a bendecir, porque en eso poquito, allí es donde Dios se glorifica. Entonces, en medio de todo esto, ¿sí? A donde yo te quiero llevar es, no te conformes. Uno de nuestros grandes problemas, Pedro está diciendo allí, seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Administra. Lo que Dios puso en tus manos, administralo. La salvación que Dios te dio, compártela con otros. La bendición que Dios te dio, compártela con otros. Has aprendido a orar, pues ora por otra persona. Has aprendido a ayunar, ayuna por otra persona. Lo poco o lo mucho que Dios te ha entregado, úsalo, hazlo que crezca, que prospere, que dé fruto. Pero el error de este hombre fue simplemente decir, bueno, nada, que la vida siga su curso. Donde Dios te puso, comienza a producir fruto. En eso pequeñito. Muchas veces hay casos en los cuales cuando Dios ha querido hacer algo, hombres que han cambiado la situación y cuando Dios ha querido usarlos, simplemente les ha hablado. Caso de Moisés. Moisés estaba en el desierto, escondido, ¿sí? Y Dios lo va a buscar. Y habla con él, Moisés, vamos, Moisés, vamos, ven, vamos, tú puedes hacerlo. Y allá va Moisés y liberta al pueblo de Israel. ¿Sí? Caso por ejemplo, de Nehemías, cuando Dios inquieta a Nehemías, vamos a construir las murallas de Jerusalén. Casos de Esdras, casos de los apóstoles cuando están sentados, Mateo sentado allí con todo el dinero delante y Jesús dice, ven, sígueme, yo te voy a hacer, dice, pescador de hombres. También dice a Pedro, sígueme, vamos a pescar hombres. Y gente que simplemente que fue cuando Dios les habló, pero hay otras personas a las cuales Dios no les habla, sino que la misma situación les empuja. Hay hombres como José. A José Dios no le habló. José un día fue a ver a sus hermanos y sus hermanos lo metieron en una cisterna, de una paliza, le sacaron la ropa y lo vendieron como esclavo. Caso como Daniel, un hombre que era un príncipe y cuando la ciudad cae enemiga, es llevado como esclavo. Podemos hablar de Ezequiel, podemos hablar de Jeremías, podemos hablar de muchos hombres a los cuales la circunstancia les llevó a hacer cosas que no tenían pensado y la circunstancia les cambió los planes, pero donde ellos estuvieron, marcaron una diferencia. Ya sea que Dios te hable o ya sea que la circunstancia te empuje, donde estés, lo que Dios ha puesto en tus manos, haz que produzca fruto, haz que crezca, haz que eso pequeñito que tienes, o mucho que tienes, haz que marque una diferencia y que sea de bendición para los demás. Que el hecho de estar pasando una situación mala no te distraiga del llamamiento a donde Dios te ha llamado. Cuida lo que Dios te ha dado. Hazlo crecer, hazlo que produzca. Muchas veces nosotros pensamos que Dios va a hacer cosas, ¿sí? Y simplemente lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades que tenemos delante.
Ah, no, que yo estoy esperando que Dios venga y que baje un ángel, como pasó con Pedro, como pasó con Pablo. Y muchas veces son las oportunidades que tenemos delante. Quizás que Dios no te habla como a Moisés o como a Nehemías, pero quizás la circunstancia que tienes delante es donde tú tienes que usar tus dones y tus talentos. Y quizás que esa circunstancia es la que tienes que aprovechar. Las oportunidades que tengas, allí comienza a usar lo que Dios ha puesto en tus manos. No te lo guardes. Hay cosas que nosotros podemos cambiar. ¿Saben? Y allí es donde nosotros tenemos que trabajar. Pero hay cosas donde no podemos llegar. Hay circunstancias que no vamos a cambiar nunca, y si no, Dios no obra un milagro, no cambia. Todos tenemos estos casos. A veces casos de enfermedades. A veces casos de que Dios tiene que tocar el corazón de una persona. ¿Sabe? Yo no sé por dónde Dios te ha llevado. Quiero decirte para ir terminando. Primero, ¿sí? Aprovecha las oportunidades que Dios te dio y no te conformes. Uno de nuestros grandes errores es conformarnos y quedarnos quietos. Esto es así. Y bueno, que se dio así. No, se dio así, pero en el nombre de Cristo vamos a cambiarlo. Porque tenemos poder para eso. Dios te ha dado herramientas. Quiero que sepas, si estás en una lucha que ves que es difícil, Dios nunca te va a meter en un lugar que no puedas superar. Dios nunca te va a llevar por un camino, ni te va a llevar a una batalla de la cual tú no puedas salir victorioso. Nunca te va a meter en un lugar para abandonarte allí. Si te has metido en algo que muchas veces solemos decir, esto me supera, esto es más grande que yo. Quiero que sepas que el poder del Espíritu Santo es mayor y lo que Dios ha puesto en tu vida es tan grande como para cambiar las circunstancias. Y aquello que no cambia por lo que nosotros hacemos es donde Dios actúa. Los apóstoles, los discípulos oraban que Pedro sea liberado de la cárcel. Ellos no podían enfrentarse al ejército de Roma, pero Dios envió un ángel que hasta los guardias hizo dormir. Yo siempre les cuento de mi comunidad en Argentina. Había un amigo. Una de las cosas que a mí me costó muchísimo allí es que los amigos no son amigos o son amigos porque no se puede confiar. Si ustedes cuentan algo, por favor no lo cuenten. Ustedes saben que al otro día ustedes son el hazmerreír de toda la comunidad. Y es necesario decir, no lo cuentes, te lo cuento a ti. Y al otro día ellos lo van a contar. Los amigos son medios complicados. Yo sufrí muchísimo por eso, a veces por no poder hablar o a veces tener que llorar en silencio. Y tenía un amigo que cuando estaba bien, estábamos todo el día que para arriba y para abajo, íbamos a cazar juntos y hacíamos muchísimas cosas juntos, pero de vez en cuando se le ocurría emborracharse. Y cuando se le ocurría emborracharse, como decimos allá, agárrate Catalina, porque nos vamos a galopar. Y en alguna oportunidad, él vino de noche a casa a pelear conmigo. Una oportunidad era como a las 3 de la mañana, por poco me tiró a la puerta abajo. Y que Dios mandó a un ángel para salvarme de aquella situación. En otra de esas oportunidades, yo me fui a la ciudad de al lado que tenía que hacer unas diligencias y después me dicen, te estuvo buscando durante toda la mañana y si tenía un cuchillo porque te quería matar. Y esa era, nada, el borracho era capaz de cualquier cosa, hasta que el último día que yo estuve en la comunidad, apareció sobrio a las 9 de la mañana en la puerta de casa. Y yo sabía, digo, algo hay aquí. Y me dice, quiero hablar contigo. Digo, vale. Dice, vamos en la moto. Digo, vamos a hablar aquí. Vamos en la moto. Y nos subimos en la moto de él. Y yo digo, bueno, aquí uno de los dos no vuelve. Esas fueron las ideas que a mí se me pasaron por la cabeza. Y cuando yo vi que le enfiló hacia afuera de la comunidad y que paró la moto encima de un río, digo, aquí abajo yo sé que hay piraña. Y yo sé que si algo pasa de aquí, yo no salgo con vida. Y cuando estamos allí, él mete la mano para atrás y dice, aquí está mi móvil.
yo quiero que me dejes un mensaje, porque tú te vas, posiblemente no te vuelva a ver, pero quiero que me dejes un mensaje, yo lo voy a escuchar cuando tú te vayas. Y yo le dejé un mensaje y le dejé una promesa de parte de Dios. Y él después me hablaba y me decía, he llorado por meses escuchando lo que tú me dejaste en aquel móvil. Y donde yo no pude llegar, el Espíritu Santo llegó. Y lo que yo no pude cambiar fue donde Dios cambió. Y uno dice, terminó. No, después vino el otro misionero atrás y también se le apareció de madrugada, ¿sí? Borracho, ¿vale? A armar jaleo. Y se pone él y la esposa a orar. Y ayer me contaba el supervisor allí y me dice, él se calma, le dejaron entrar en la casa. Dice, y él aceptó a Jesús como su Salvador, le pidió que entre en su vida. Dice, y su vida no ha vuelto a ser la misma, ha cambiado. ¿Sabes? Donde tú no llegas, es donde el Espíritu Santo llega. Si Dios pudo hacer algo con este muchacho que era, ojo, yo no me considero grande, pero me sacaba como una cabeza y pesaba 100 y pico kilos, que yo sabía que y yo me tenía que hacer el malo para que él no se hiciese el malo conmigo. Y ¿saben? Y si Dios pudo hacer algo con ese muchacho, ¿cuánto crees que puede hacer con lo que tú tienes delante? Cambió el corazón de ese joven, de quererme matar y de perseguirme. Cuando yo fui hace poco, hace 3 años allá, fui a la casa de él a verlo. Y me dice, Guillermo, te extrañé, tengo un regalo para ti. Ven, dice, vamos a comer un momento. Pasa a mi casa y me presentó su familia, me presentó sus hijos. Y las cosas fueron cambiando. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. ¿Sabes? Si Dios te ha traído en esta noche, porque hay cosas que quiere cambiar. Donde tú no has llegado es donde Él va a llegar. Las cosas que hasta hoy fueron de una manera, yo quiero decirte en el nombre de Cristo, van a cambiar. Lo que tú no has podido cambiar, Dios lo va a tocar. Donde tú puedas, métete. No te conformes, sigue creciendo, sigue abrando, resucita como el ave fénix, resucita de en medio de la ceniza, vuelve a levantarte, pero allí donde no llegas es donde Dios quiere hacer un milagro en tu vida.